empezar con el tema de función sobre lo que son problemas de función. Tenemos el siguiente problema. Una vendedora a comisión tiene un sueldo base de 100 más 10 por cada artículo vendido. Con base en lo anterior, determina la función que representa su salario con respecto al número de artículos vendidos. Aquí nosotros podemos trabajar de dos maneras lo que corresponde a encontrar lo que es la función. Recuerden que la función, que en este caso es una función lineal, pues tiene mucha relación con lo que corresponde a lo que es una ecuación de línea recta. Entonces, acuérdense que para poder hallar la ecuación de una línea recta, pues se necesitan dos puntos conocidos y la pendiente. Ahora, la manera más sencilla de poder trabajarlo es que si leemos el enunciado, hay algo que nos debemos de identificar. ¿Qué es lo que se involucra? El sueldo base de la persona, que depende de los artículos que sean vendidos. Ahora, entonces es definir lo que corresponde a las variables. En este caso, ¿quién sería lo que es la variable dependiente e independiente? Entonces aquí podemos poner aquí abajito que nos interesa indicar, vamos a ponerlo debajo de esto, X es igual a los artículos vendidos. Bueno, en este caso vamos a poner un poquito más específico, número de artículos vendidos. ¿Ok? Bueno, Y sería el sueldo. Recuerden que en este caso, para que pues la persona obtenga un sueldo completo, pues va a depender mucho de lo que, va a depender, su sueldo de esa persona o de la vendedora en este caso, pues va a depender de los artículos que venda. Bueno, entonces, recordemos que esta que estoy señalando es la ecuación de una línea recta, que es vista también como una función. O sea, digamos que en este caso podemos reescribir el y igual a mx más b como una función. F de x es igual a mx más b. Recuerden que m es la pendiente y b es la ordenada, perdón, es la ordenada al origen. Entonces de aquí, en este caso, digamos que b es una constante, algo que no va a cambiar, algo que está fijo. Y aquí pues la pendiente es la razón, una razón, en este caso, la razón que hay entre el artículo vendido y lo que corresponde al sueldo. Ahora, la manera más sencilla de poder encontrar lo que es la información para este problema es de que, por ejemplo, la pendiente nosotros ya la tenemos. ¿Cuál es el valor de la pendiente? El valor de la pendiente en este caso sería la razón a la cual se está vendiendo el artículo, que en este caso es 10 por cada artículo. Entonces, tenemos que el valor de M es igual a 10. ¿Sí? Y hay algo fijo o algo que no cambia, que en este caso viene siendo el sueldo base de 100. Entonces, en este caso sería el valor de B. ¿Por qué no cambia? Resulta que venda o no venda cierto número de artículos la persona o no, va a recibir su sueldo base que son 100. Eso no va a cambiar. Ahora, entonces, su sueldo, que en este caso sería Y, pero que se representa como F de X, ¿sí? El sueldo cuando vende un artículo, el sueldo cuando vende dos artículos, el sueldo cuando vende tres artículos, pues sería F de X. Entonces, si en este caso, digamos, la persona va a ser, bueno, va a vender uno o dos artículos dependiendo, entonces él va a tener, bueno, ella sería 10 por la cantidad de artículos que venda más su sueldo base. ¿Sí? Ese sería lo que corresponde a
a lo que viene siendo la función, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Y reescribiéndola, sería entonces f de x, que viene siendo el sueldo, va a ser igual a 10 por cada artículo vendido más el sueldo base. Entonces, esta sería la ecuación, bueno, que digamos como nosotros le llamamos la ecuación de una línea recta, pero en este caso sería la función, ¿sí? Que corresponde al sueldo con respecto al número de artículos vendidos. ¿Okay? Lo voy a sombrear para que más o menos estén, para que lo puedan identificar. Pero también hay otra forma de hacerlo. Entonces, si nosotros ya decimos que X es el número de artículos vendidos y en este caso Y es el salario total o el sueldo que va a obtener la persona dependiendo del número de artículos que venda, pues sabemos que ahora es nuestra f de x, ¿sí? Entonces, si la persona no vendió artículos, o sea, 0 artículos, ¿sí? ¿Cuál cuál va a ser su sueldo? Pues simplemente va a tener 100. Ahora, si vende un artículo, sabemos que por cada artículo va a ganar, o sea, más en este caso va a ganar 10 pesos de más, entonces sería el 100 de su sueldo más los 10 pesos que le dan de comisión por un artículo, que en este caso serían 110. Ah, si vende 2, sería los 100 de su sueldo base más, en este caso que serían los 10 por los 2 artículos que vendió. En este caso serían 120. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo al final de cuentas en este caso? Bueno, pues resulta, ¿sí?, que es muy importante que podamos entender también la manera en cómo podemos interpretar cada uno de estos datos. Al final de cuentas, es una función lineal, pero nosotros lo podemos representar en una gráfica, y la gráfica es una línea recta, y la línea recta está conformada por puntos. Esos puntos son las coordenadas. Entonces, en este caso, lo que corresponde a las coordenadas lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Vamos a insertar aquí una columna, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener lo que corresponde a una coordenada, ¿sí? Vamos a llamarle la coordenada que sería artículos vendidos, número de artículos vendidos, ¿sí? Vamos a cambiarle de color para que podamos identificarlo. Vamos a ponerle un rojito. Muy bien. Entonces vamos a tener, nuestra coordenada va a ser número de artículos vendidos, coma, y el sueldo. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? No vendió artículos, sus sueldos son de 100. La siguiente coordenada es, vendió un artículo y su sueldo es de 110. La siguiente es, vendió 2 artículos y su sueldo es de 120. ¿Ok? Bueno, esta es la otra forma en la cual, si no logran entender como que el problemita en cuestión de que lo saquen directo, ¿sí? Porque a veces no siempre nos los están dando tan directo. Entonces aquí nosotros ya tenemos la parte que corresponde a una tabla y coordenadas. Ya conocemos coordenadas, que estas, si nosotros los ubicamos en el plano cartesiano, nos van a generar lo que es una línea recta. Entonces ahí nosotros, en este caso, sabemos que para hallar lo que es la ecuación de una línea recta, pues necesitamos 2 puntos y una pendiente. Entonces vamos a calcular, en este caso, la pendiente, ¿sí?, de este problema. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la pendiente? Acuérdense que la pendiente es y2 menos y1
Vamos a escribirlo. Okay. Entonces tenemos que es Y2, ¿sí? Menos Y1, ¿sí? Entre X2 menos X1. Ahora, pero, algo que también es importante que ustedes entiendan esta parte para que ustedes le puedan dar también una interpretación. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos dividiendo? La razón de qué estamos encontrando. Al final de cuentas, nosotros le llamamos lo que es pendiente cuando trabajamos en lo que viene siendo la ecuación de la línea recta, pero en este caso, en una función, le llamamos la razón de cambio. Sí, ese cambio que se da entre lo que viene siendo el sueldo y el número de artículos que se va vendiendo. Entonces, en este caso, vamos a obtener que pues estamos dividiendo que el sueldo, la razón entre lo que viene siendo el sueldo, ¿sí? Porque al final de cuentas nosotros definimos que Y representa lo que corresponde al salario o el sueldo. Y lo vamos a dividir, o es la razón del sueldo, ¿entre quién? Entre lo que son número de artículos vendidos. Vamos a ponerle así, número de artículos. Número de artículos, ¿ok? Bueno, entonces esa es la razón. Entonces quiere decir que de acuerdo en este caso, vamos a tener la razón de lo que viene siendo el sueldo respecto al número de artículos vendidos. Entonces aquí hacemos simplemente lo que es una sustitución de los valores. No sé, ¿qué puntos quieren sustituir? Ustedes pueden elegir el que quieran. Puede ser el primero, el segundo o el tercero. Entonces vamos a agarrar pues los dos primeros en este caso. Vamos a sombrearlos para indicar que son los que vamos a trabajar. Bueno, estos dos. Entonces, procedemos a hacer la operación. Entonces, arriba, en el numerador, nos va a quedar Y2, independientemente de lo que pueden ser, este es pueden llamar el punto 1 y el otro sería el punto 2, ¿sí? No importa mucho el orden, pero entonces quiere decir que 110, que sería mi Y2, menos 100, ¿sí? Y en ese mismo orden voy a tomar lo que son los valores de X o abscisas, que en este caso sería 1 menos 0. Entonces aquí tenemos que 110 menos 100 son 10, ¿sí? Y 1 menos 0, pues nos queda 1. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener 10 entre 1. ¿Y cuánto es 10 entre 1? Si lo hacemos, pues sería 10. Pero antes de hacer como que la simplificación, o bueno, en este caso de dividir, y nos dio entero, o si nos da lo que es una fracción, podemos, digamos, en este caso, interpretar que por cada artículo que la persona venda, pues va a obtener, digamos, una comisión de 10 pesos. Eso es lo que va a generar. Esa es la razón, ¿no? La razón de que por cada artículo que venda, pues va a recibir 10 para su sueldo. Entonces aquí ya tenemos lo que corresponde a la parte de la pendiente. Vamos a utilizar lo que es la ecuación. En este caso, para la ecuación de la línea recta,
que en este caso, ahorita les voy a explicar un poquito más cómo lo vamos a representar como una función. Entonces vamos a tener que es y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a sustituir en este caso? Bueno, pues simplemente esto va a ser igual a ¿qué? A y. Recuerden que la x y la y, de hecho los voy a marcar. Esa x sin subíndice, ¿sí? Y la y sin subíndice, pues se tienen que mantener. Recuerden que esa x y esa y que no se sustituyen son todos las coordenadas o los valores de x y y que pertenecen a la línea recta. Representa todos aquellos puntos infinitos de la recta. Y lo que viene siendo mi x1 y y1 es un punto conocido de esa misma línea recta en particular. Entonces vamos a agarrar el punto 0,100. Entonces y1 vale 100. Si tomamos ese punto, ¿sí? Y la pendiente ya la tenemos, la pendiente es 10, ¿sí? Y x1, pues es 0, porque es el primer punto que estamos utilizando, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros indicar qué punto vamos a trabajar. Voy a poner aquí el punto. Punto 0,100 es el que estamos trabajando. ¿Sale? Muy bien. Ahí está. Tenemos entonces y menos 100 es igual a 10 por x menos 0. ¿Ok? Efectuamos lo que corresponde a la multiplicación. ¿Sí? Entonces vamos a tener y menos 100 es igual a 10x. ¿Y cuánto es 10x menos 0? O sea, perdón, 10x por 0, pues va a ser 0. Por lo tanto, podemos mantenerlo como simplemente 10x. Y de ahí, nosotros ya tenemos casi lista la ecuación. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo esta ecuación, vamos a despejar a y. Entonces, si nosotros despejamos a y, vamos a obtener lo siguiente. Y es igual, pasando o eliminando de este lado lo que es el 100. ¿Cómo eliminamos este menos 100? Aplicando la operación inversa, que sería una suma. Si yo le sumo 100 aquí, me va a dar 0, pero también se lo tengo que sumar del otro lado. O lo que comúnmente le decimos, si está restando de este lado izquierdo, pues va a pasar sumando del otro lado derecho. Entonces, y es igual a 10x más 100. Y si se dan cuenta, esta ecuación que nosotros acabamos de encontrar es la misma que definimos al inicio, o sea, 10x más 100. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar la notación de función. Ya una vez que lo despejé, pues lo voy a reescribir como una función. Entonces la función, recuerden que y ahora es f de x, es decir, la imagen de x, va a ser igual a 10x más 100, donde f de x viene siendo lo que corresponde a el sueldo y la x aquí corresponde al número de artículos vendidos. Bueno, espero que hasta aquí ya se haya entendido esa parte. Ya tenemos la función. Entonces pasamos a resolver lo que es la pregunta. Dice que en el inciso B nos están pidiendo su salario, ¿sí? Sí vendió 8 artículos. Ah, ok. En este caso, obviamente, nos están pidiendo su salario. Voy a poner entre paréntesis, hace
referencia a lo que es el sueldo, ¿ok? Sí vendió 8 artículos. Entonces, ¿qué me piden? El sueldo. ¿Y quién representa el sueldo? Lo representa f de x o y. Entonces, quiere decir que aquí lo que yo tengo que buscar es f de x, o dicho de otra manera es el valor de y, ¿sí? Y le voy a poner un signo de pregunta porque es lo que me están pidiendo. Ah, pero ¿qué información tengo o qué información me están dando? Me están dando el valor de X. ¿Por qué? Porque me dice que vendió 8 artículos. ¿Y quién representa el número de artículos que se venda? Pues X. Entonces aquí vamos a tener que X va a ser igual a 8. Entonces de acá tenemos simplemente agarrar esos dos valores, f de x, que es lo que nosotros nos interesa encontrar, y x vale 8, simplemente vamos a sustituir, ¿en dónde? En la función que nosotros ya hemos encontrado. ¿Y cómo se hace esa sustitución? Pues donde está la x, en su lugar voy a poner el número 8. Aquí va a ir el 8, lo voy a incluso cambiar de color. Más vivo. Y también aquí, como el 10 se está multiplicando la x y como voy a sustituir y voy a colocar un número, pues entonces le voy a poner paréntesis para que me represente lo que es la multiplicación. ¿Ok? Entonces ahí, es importante. ¿Vale? Entonces acá observamos que ya sustituimos, resolvemos la multiplicación, 10 por 8 son 80, ¿sí? Más los 100. Esto nos da un total de 180. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que entonces, si nosotros lo contestamos de manera textual, que eso es importantísimo también, ¿sí? Es importante el responder de manera textual para poder entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Solamente le estoy cambiando el tamaño de la letra, ¿no? Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que su salario vamos a ponerlo si la, si la persona o el trabajador, si el trabajador vendió 8 artículos, su sueldo es de 180 pesos. Y ya tenemos la primera. Digamos en este caso, pues ya resolvimos la pregunta, ¿no? Lo que nos están pidiendo determinar. Bueno, y para terminar, ahora nos están indicando, ¿sí? ¿Cuántos artículos vendió si su salario fue de 900 pesos? Volvemos a hacer también el mismo análisis. Ese análisis, ¿qué es a qué nos va, bueno, para qué nos va a servir? Nos va a servir mucho para poder entender qué es lo que hay que buscar y qué vamos a tener que sustituir, ¿sí? Porque luego a veces hacemos las sustituciones y todo y no logramos entender, ay, pero ¿por qué vale eso? ¿O por qué lo sustituyo allí? Recuerden que en este caso estamos trabajando con la función y la función no va a cambiar, va a ser la misma. La función que nosotros encontramos desde el inicio va a ser el mismo que vamos a utilizar. ¿Ok? Ahora, en este caso vamos a tener que trabajar o más bien buscar lo que viene siendo en este caso las variables. Bueno, ¿cuántos artículos vendió si su salario fue de 900? ¿Cuántos artículos vendió? Hace referencia a los artículos vendidos. Entonces,
lo que tenemos que buscar es el valor de X, ¿sí? ¿Por qué X? Ah, porque X representa, en este caso, ¿sí? A el número de artículos vendidos, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que encontrar. X es igual, y le voy a poner signo de pregunta porque es lo que me interesa encontrar. Si su salario fue de 900, si su salario, me están dando f de x, ¿sí? Me están dando f de x, o dicho de otra manera, me están dando el valor de y, que es igual a 900. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sustituirlo en la función. Entonces, f de x lo voy a sustituir por 900. Entonces vamos a tener, voy a copiar esta misma expresión, y vamos a tener 900 es igual a 10x más 100. ¿Qué vamos a tener que hacer con esto? Pues simplemente, como a mí me interesa la x, tengo que despejar. Y recuerden que en este caso tienen que dominar bien lo que son sus despejes, y al hacer ese despeje, pues simplemente hay que identificar la oración, la operación que se está haciendo, y aplicamos la operación inversa. Primero vamos a eliminar este más 100 que está aquí. Primero eliminamos las sumas y restas. Como está sumando 100, ¿cómo hago que me dé 0 o eliminarlo? Pues le resto 100 aquí de este lado derecho, pero también lo tengo que hacer del otro lado. O simplemente, como dicen, si está sumando, lo paso del otro lado donde está el 900 y nos quedaría, en este caso, del lado izquierdo restando. Muy bien. Entonces vamos a tener 900 menos 100 es igual, ¿sí?, a 10x, si lo hacemos tan directo, por así decirlo. Luego, haciendo la operación, vamos a tener, en este caso, que 10x, vamos a aplicar lo que es la propiedad conmutativa, o sea, es solamente cambiarlo de posición, moverlo, voltearlo, no sé cómo lo quieran entender. Entonces 10x va a ser igual a 800. ¿Por qué va a ser igual a 800? Porque es lo que me da como resultado al restarle a 900, 100. Y obviamente a mí me interesa la x, todavía no está solita, el 10 que lo acompaña, pues la operación que se está haciendo es una multiplicación. Entonces este 10, así tal cual como está con todo y su signo, como está multiplicando, su operación inversa, la que voy a hacer es la división. Entonces, ¿dónde va a pasar dividiendo? Va a estar debajo del 800, porque va a ser el que va a dividir. Entonces va a pasar dividiendo. Entonces en este caso vamos a dividir 800 entre 10. ¿Ok? Entonces vamos a tener que es, dejamos solita la x, ese 10 que tenía, que se estaba multiplicando, ahora pasó dividiendo. ¿Y cuánto es 800 entre 10? Pues es igual a 80. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que con... Ay. Entonces, ya para terminar lo que es este inciso, tenemos que responder textual. Entonces, ¿cuántos artículos vendió? Bueno, el trabajador, o bueno, en este caso la trabajadora, vendió 80 artículos. Aquí me pongo un 0. Ok. La trabajadora vendió, ¿sí?, 80
artículos. ¿Vale? Ahí está. Ya tenemos esto. Entonces aquí tenemos que la trabajadora vendió 80 artículos con el salario de 900 pesos que ganó. Bueno, entonces aquí ya tenemos resuelto lo que viene siendo ya el problema. Buscamos lo que viene siendo la parte de la función aquí rápidamente en el inciso A. Les mostré también otra forma de lo que se puede calcular también la función. Bueno, hallar la función mediante lo que es la ecuación de la línea recta y cómo identificar qué valor tenemos y qué valor encontrar de acuerdo al contexto del problema. Y lo mismo aquí. Entonces, espero que haya quedado claro este problema problema de función lineal. Ya vamos a estar pendientes. En la siguiente les voy a mostrar uno, pero de función cuadrática. ¿Vale? Entonces, espero que haya sido de gran ayuda el poder haber resuelto de esta manera el ejercicio. ¿Vale?